Continuamos con el desarrollo de los contenidos de esta herramienta ágil que se denomina Scrum. Y es precisamente esta metodología la que también incorpora dentro de su implementación diferentes instrumentos, o como en la misma metodología o en el léxico de la metodología se denominan los artefactos. Este es un término que se opera dentro de todo el desarrollo de software y está relacionado precisamente con la información indispensable para el desarrollo de un producto. Estos instrumentos o artefactos ofrecen información que definen las características de este producto, de este servicio y el trabajo que se desarrolla también para lograrlo como tal. Tres son los artefactos que nos proporciona el instrumento Scrum como tal, que son el backlog del producto, el backlog de sprint y el incremento. Dentro del backlog de producto, que es la lista principal de trabajo para lograr el logro eficiente y la meta o el propósito final para la entrega de nuestro producto, em, involucra es precisamente todo lo que el propietario del producto o el gestor de los productos realiza como una de sus principales funciones. Es esa lista que, como hemos relacionado constantemente, es una lista dinámica, donde se especifican cuáles son las funciones, los requisitos, pero también las mejoras y las correcciones. El propietario del producto entonces define cuáles son las actividades pendientes, que el equipo obviamente, como debe revisar o está revisando permanentemente, da cuenta de su responsabilidad para el cumplimiento del mismo. El propietario del producto debe generar el monitoreo y control de acuerdo a las prioridades que se hayan especificado en todo el proceso de planificación como tal. El backlog de sprint, que es la lista de los elementos. Aquí se incluyen también las necesidades de los usuarios, de los clientes, de los participantes, de los proyectos como tal, de los requerimientos. En este backlog de sprint se incluyen también las correcciones de los errores que se han identificado como tal. Es importante que en los escenarios o en los espacios más bien de planificación se elijan por parte del equipo de manera participativa cuáles son los elementos a trabajar, de acuerdo a la revisión de el trabajo de los sprint anteriores. Se puede manejar, obviamente, a través de este tipo de reuniones, como también de la información que se va recopilando en la plataforma del software del Scrum, del Scrum como tal. Debe ser flexible y evolucionar de acuerdo a los sprint, a esos periodos de tiempo que permiten el cierre, la terminación de metas. Otro de los instrumentos es el incremento, así se denomina dentro de esta metodología Scrum, que es precisamente el objetivo de ese periodo de tiempo, del sprint. Es el producto final que nos arroja a cerrar un sprint como tal. Este incremento debe estar socializado en el equipo y es el producto o el servicio cuando se dé bajo la categoría de finalizado. Como objetivo está dinámico, por eso su nombre incremental, ¿no es cierto? Es decir, que se va cumpliendo poco a poco, como tal. Esta metodología ágil incluye escenarios. Unos escenarios muy utilizados, pues, en el desarrollo de proyectos convencionales. Bajo esta metodología es indispensable que se tengan en cuenta todas esas prácticas, los protocolos, el cumplimiento obligatorio de cada uno de esos protocolos asegura precisamente el éxito de trabajo en metodología ágil, como las reuniones también de los equipos. Esos protocolos es precisamente la organización del backlog, es decir, esa lista de tareas pendientes, implementadas y finalizadas, esa lista de acciones.
la responsabilidad del propietario del producto. Esos protocolos requieren ese mantenimiento, ¿no es cierto?, de esos backlog como tal. Requiere la socialización permanente y continua de esas nuevas actualizaciones que se realizan en la organización del backlog. Es indispensable que el propietario del producto esté acorde con cada uno de los avances y el progreso que cada uno de los integrantes del equipo van registrando en esa plataforma de Scrum. La planificación del sprint, como ya lo hemos dicho, ese periodo de tiempo debe también tener un espacio, una reunión como un protocolo de obligatorio cumplimiento para que se proyecten cuáles son las dinámicas de cada sprint. Esas dinámicas están relacionadas a las historias de los usuarios, ya lo hemos dicho en otros temas, y es aquí, en esa planificación de sprint, donde se aclaran cuáles son los productos a entregar y cómo se va desarrollando ese propósito fundamental, ese incremento de los productos. Las reuniones dentro de la metodología Scrum se orienta a que sean reuniones rápidas y reuniones permanentes, diarias si es posible, de corta duración, donde se maneje un lenguaje claro. Es ahí donde se resuelven pues todas las inquietudes, donde se notifican cuáles son los obstáculos para lograr el cumplimiento del sprint. Cada integrante del equipo bajo la metodología Scrum, esta metodología nos recomienda que debe reflexionar y buscar respuestas frente a tres interrogantes. Es decir, cada vez que se realice una reunión de planificación de Scrum, el profesional, el integrante del equipo debe decir qué hice ayer, qué tengo planificado para hoy y si hay un obstáculo que me impida desarrollarlo como tal. Se identifican también en estas reuniones diarias cuáles son esos distractores del trabajo y cómo se va consolidando el logro de los objetivos. Es importante que esos tiempos, esos sprints, sean revisados también permanentemente. ¿Sí? Al final de cada sprint se hace una revisión de los tiempos estipulados y el logro de cada uno de ellos. Se hace una inspección también hacia el incremento, ¿sí? Hacia ese propósito general que va acumulándose poco a poco. Se exponen cada vez que se revisa un sprint la lista de tareas que están ya finalizadas. Se participa también, se abre un espacio para la participación de los actores involucrados, de los actores interesados, como también del equipo de trabajo, para generar el proceso de retroalimentación. Es importante que cada vez se vaya avanzando con el trabajo, se haga un análisis retrospectivo, un reconocimiento donde se identifica a partir de lo que ya fue documentado, lo que funcionó, las estrategias que nos permitan lograr ese funcionamiento y lo que no permitió lograr el funcionamiento precisamente. ¿Cuáles han sido esos impactos? ¿Cómo se identifican esos éxitos o esas experiencias significativas? ¿Cómo se reconocen entonces los desaciertos y los elementos a mejorar a través de esa retrospectiva del sprint? Hay unos valores que el equipo debe fortalecer constantemente, porque esto incide internamente en la conducta del equipo. El compromiso, es decir, la importancia hacia las funciones y la comunicación continua, el valor hacia la innovación y la seguridad que debe tener el equipo para superar esos obstáculos, para ir progresando en el proyecto y dejar a un lado esos retrocesos. El foco, la orientación de nuestra visión, ¿sí? Sobre la cantidad de trabajo que debemos cumplir y que ha sido organizado a través de cada sprint. La honestidad frente a la transparencia del cumplimiento de nuestro trabajo y el respeto, es decir, la colaboración y el reconocimiento del cumplimiento del otro. En conclusión, los artefactos, que es un concepto que se maneja dentro de la metodología Scrum,
Es toda la información que un equipo y las partes interesadas reciben y consolidan para detallar el desarrollo de un producto, para identificar cuáles son las acciones para producirlo y las tareas pendientes durante el proyecto. Estos artefactos ofrecen también los datos que a gran escala permiten identificar el rendimiento de cada uno de los sprints. Nuevamente, gracias por su atención hasta el momento.